recordarnos cómo fue ese acontecimiento sublime y trascendente, la encarnación. El hecho de que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros tiene una gran trascendencia. Pero saben ustedes que, como ocurre con todas las celebraciones, sea celebración de bodas, sea celebración de fechas patrias, sea celebración de cualquier aniversario, todas las celebraciones corren el riesgo de desgastarse con el tiempo. Es una amenaza. Es una amenaza a cualquier símbolo, a cualquier memorial, a cualquier ceremonia, a cualquier celebración. Por eso los celebrantes de cuando en cuando tienen que estar pendientes de preguntarse si están recordando lo que es la esencia de esa celebración. Porque el riesgo es que se vicie, el riesgo es que se desgaste, el riesgo es que con el tiempo toda celebración se desvirtúe, incluida, por cierto, la Navidad. Y la tradición cristiana recuerda eso por la importancia que tiene el nacimiento de Jesús. Y así que el centro, lo he dicho tantas veces y no es malo recordarlo, no está en la fecha, en definir si fue en abril o en mayo el nacimiento de Jesús y no en diciembre. No está en las cosas que adornan, en las cosas que son, diríamos, externas, sino en el centro de la Navidad, que es una persona. Y el centro de la Navidad es una persona. Y yo quisiera proponer el tema hoy que he titulado Lo que Cristo nos trajo con su venida. Lo que Cristo nos trajo con su venida. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, estos dos versículos ya muy conocidos por nosotros, versículos 10 y 11. Lo que Cristo nos trajo con su venida. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 respectivamente dice, y vamos a leerlo. Esa noche, en cierta manera, era una noche como cualquiera. Probablemente ya era conocido el aspecto del clima. Los pastores ya se conocían. Seguramente el saludo de encuentro en esa noche o en la tarde para comenzar la faena fue la habitual. Ya conocían el clima, seguramente tuvieron que lidiar con el frío de la noche, con las plagas del ambiente, y las conversaciones eran rutinarias. Así que en un sentido humano aquella noche fue una noche como cualquiera. Pero llama la atención que en el marco de una noche cualquiera, en el marco de la cotidianidad, irrumpe la gloria de Dios con una luz refulgente y hay una manifestación que se conoce en teología como teofanía. Dios se manifiesta de una manera concreta, aparecen criaturas celestiales y un resplandor rodeó el lugar y esa noche cualquiera se convirtió en una noche extraordinaria, en una noche especial. Porque en esa noche aconteció lo que cambiaría la historia, lo que daría el inicio, lo que concretaría el diseño divino de la redención. Cristo nacía y venía a traernos lo que no podíamos los mortales encontrar de otra manera. Lo cierto es que ese encuentro en un ambiente extraordinario, ese encuentro en un ambiente ordinario, ese encuentro extraordinario generó sobre unos humildes pastores conmoción, contrariedad. Y ante esa contrariedad, dice la Escritura, el ángel les dijo a los pastores que estaban allí: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y la nueva de gran gozo, que sería un patrimonio colectivo porque no era para ellos nada más. Cristo viene a traer cosas que no son para un grupo elitesco exclusivo. Lo que Cristo viene a traer con su venida es para todos, es en plural. Y vamos a ver en qué consiste la nueva de gran gozo. El versículo 11 dice: os ha nacido hoy. Y recuerden por favor que Malaquías, Zacarías, Jeremías, Isaías, Joel, todos ellos profetizaron esta venida. Muchos murieron y no vieron el cumplimiento. Esos pastores seguramente sabían de qué se les estaba hablando, porque durante ese tiempo de espera se gestó algo que se llevó a conocer como la expectativa mesiánica. La gente, los profetas decían: va a venir un Salvador, va a venir el enviado del Señor que nos va a liberar, que nos va a salvar. Y eso causó en la conciencia colectiva hebrea lo que se conoce como expectativa mesiánica. Ellos comenzaron a tener esa expectativa. Y esa expectativa también se vició, y algunos esperaban a un rey militar, a una persona con gran armamento que iba a vencer a los romanos. La expectativa se vició en el camino, y en medio de esa expectativa, seguramente estos pastores conocían de esa expectativa, se llenan de temor, y ahora viene el ángel y les dice: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo, el Señor.
Cristo, el Señor. Y planteamos entonces la pregunta: ¿qué nos trae Cristo con su venida? Y voy a presentar 4 cosas a la luz de este pasaje. Y lo vamos a ver en contrastes. En primer lugar, y ustedes lo tienen en sus boletines, los boletines son pocos, lleven uno por familia por lo menos, pero en el inserto allí está lo que van a ser 2 tarjetas para celebrar 2 cultos, respectivamente el miércoles 24, un culto de Navidad familiar, y el miércoles 31, un culto familiar de Año Nuevo. Y ahí tienen más o menos la guía para hacerlo en su casa, y esperamos luego al final hablar un poco más de esto. Pero voy a utilizar la estructura del culto familiar de Navidad y ustedes me pueden seguir allí en general. Y lo primero que Cristo viene a traernos con su venida es confianza en un mundo lleno de miedos y temores. Cristo viene a traernos confianza en medio de un mundo lleno de ¿qué? De miedos y temores. Miren, convengamos en esto, no era para menos. Cualquiera de nosotros se hubiese asustado. Si le aparecen unas criaturas aladas y un resplandor inusual, cualquiera se asusta. ¿Por qué viene el miedo? El miedo, de cierta manera, es una respuesta natural que nosotros, los humanos, tenemos de manera instintiva, y que eso nos preserva a nosotros. El miedo nos preserva a nosotros ante una amenaza. ¿Qué hacemos? Nosotros nos recubrimos, resguardamos nuestra integridad física. Ese miedo yo creo que Dios lo sembró en el ser humano como una manera de preservar su estado físico, pero también el aspecto emocional y espiritual. Cuando nosotros vemos que estamos expuestos ante un peligro espiritual y emocional, lo natural es que nosotros nos repleguemos con algo de temor, con algo de miedo, porque nos sentimos amenazados. También hablamos de un miedo de la sorpresa. No solo de la amenaza, sino de la sorpresa. Cuando algo inesperado ocurre, nosotros nos atemorizamos y hemos sido movidos de la estructura, y eso también lo podemos ver como algo natural. Pero hay un miedo en la Biblia que es un miedo malo. Pudiéramos hablar de 4 tipos de miedo: el miedo de preservación, el miedo de sorpresa. Hay un miedo patológico también, cuando no hay una razón asentada sobre eso, y hay personas que sufren de miedos y temores. Y usted les pregunta: ¿y pero qué pasa? ¿Qué ocurre? La persona dice: yo no te lo puedo explicar, pero siento como miedo. Hay que revisar, distinguir, y a cada uno de esos miedos hay que darle su tratamiento. No obstante, en la Biblia hay un tipo de miedo que es interesante. En Génesis 3, el momento más oscuro. Si Lucas 2 nos presenta la noche más refulgente y más iluminada, Génesis 3 nos presenta el día más oscuro de la raza humana. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, deciden desobedecer al Señor. El Señor, creador, pone leyes, y nosotros nos queremos dar de más sabios que Dios. Y el Señor dijo: ustedes pueden comer de todo lo que hay en el huerto, pero en el centro hay un árbol que está prohibido. Ustedes no pueden comer de él, porque el día que coman de él, ¿qué va a pasar? Van a morir. Y la desobediencia trae miedo. La Biblia dice que el que está en tiniebla no quiere venir a la luz. Y voy a hacer una paráfrasis de la parte que siga: por miedo a que se descubren que anda. Usted no ve que la gente que anda en fechorías prefiere hacer sus fechorías ¿en qué condiciones? En condiciones de oscuridad. En condiciones de oscuridad. Es el miedo del pecado y de la desobediencia. Porque cuando el Señor fue a visitar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto, y comenzó a llamarle, ¿cuál fue la contesta de Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esto se llama, desde algunas corrientes filosóficas, enajenación. Cuando lo que es propio a usted le es ajeno, y cuando lo que es ajeno usted lo hace como propio. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros fuimos creados y diseñados para tener comunión con Dios. Fuimos diseñados para amar a Dios, para confiar en Dios. Pero el pecado sembró en el corazón del humano ¿qué? Miedo a Dios. Ahora el humano anda huyéndole a Dios y busca todas las excusas que tiene. Mucho trabajo, yo tengo que prepararme, yo tengo que ser una persona proactiva, tengo que emprender, tengo que generar, cuando en el centro lo que hay es miedo a mirarse cara a cara con Dios, a enfrentar la realidad de la miseria humana.
a enfrentar la realidad de una vida sin Dios, a enfrentar la realidad de que sin Dios no somos nada, por más que tengamos favores y condiciones a nuestro alrededor. Esa primera semilla de miedo que se sembró en el Edén creció y ha traído muchos frutos. Y ahora los hijos le tienen miedo a los padres le tienen miedo a los hijos. Los humanos no tenemos miedo unos a otros, no tenemos temor de los unos a otros. Vivimos un contexto de desconfianza, de inseguridad, todo engendrado por el pecado, pero viene precisamente de la desconfianza en Dios. El pecado en esencia es desconfiar en Dios. Lo voy a presentar así. Dios le dice a usted una ley, una norma, un precepto. Si la haces te va bien, si no la haces tendrás consecuencias negativas. Cuando Satanás aparece y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ese árbol, ¿qué estaba haciendo Satanás en el centro? En esencia, ¿qué estaba haciendo Satanás? En primer lugar, estaba cuestionando la palabra de Dios. Lo primero que ocurre es que usted cuestiona la palabra de Dios. Sí, bueno, eso tiene sentido, tiene valor, es bonito y demás, pero esto, pero lo otro, viene el cuestionamiento. Y después del cuestionamiento, ¿saben ustedes que se siembra la duda? Porque dice, ¿será verdad lo que dice la palabra de Dios? ¿Será cierto lo que los cristianos hemos creído por tanto tiempo? ¿Será verdad eso de que? Y comenzamos a cuestionar, y el cuestionamiento trae el engendro, una duda. Y la duda termina ¿en qué? En desobediencia. Genera en desconfianza. Cuando el Señor le dice a los pastores, no tengan miedo, a través del ángel, yo quiero derivar el principio de que Cristo con su venida en Navidad nos recuerda que nos trae confianza. En una ocasión, ese Cristo habló a sus discípulos y les dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Y esas palabras son muy tiernas, porque los discípulos tenían temor, tenían miedo. El Señor les había dicho que se iba y les dijo, les conviene que yo me vaya. En la cabeza de un niño, como dice Pablo, cuando era niño, pensaba como niño y me comportaba como niño. Es decir, tiene que haber una consistencia entre lo que usted es, piensa y hace. Cuando usted es un nuevo creyente, está bien que pensara como un nuevo creyente y se comportara como un nuevo creyente, pero ya usted no es un niño. Usted tiene años conociendo al Señor y usted tiene que comportarse de una manera diferente. Los discípulos tenían miedo, y aquí viene mi comentario No tiene mucho sentido humano pedirle a un niño que crea que le conviene que su mamá y su papá se vayan. Es como que un hijo o una hija, el papá o la mamá le dice, a ti te conviene que yo me vaya. No va a captar, los discípulos no lo comprendieron en ese momento. Y el Señor le dijo, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Y el Consolador es quien debe seguir con ustedes para seguir confirmando mi presencia. Acuérdense, yo estaré con ustedes ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento los discípulos no lo comprendían. Y hay momentos en que nosotros no comprendemos cosas. Pero yo veo al Señor Jesús con una voz muy tierna, queriendo sembrar una palabra de confianza en sus seguidores, diciéndole, no tengan miedo, crean en Dios, crean en mí. Varias veces se ha dicho que en la Biblia existen por lo menos 365 promesas que tienen que ver con esto. Por lo menos 365 veces se dice que el Señor expresa, no temas. Casi que una para cada día del año. Si Cristo no viene, nosotros nos quedamos sin fundamento firme, porque todo lo demás se acaba, todo lo demás cambia. Los tiempos cambian, el clima cambia, las cosas se oxidan, los bienes se pierden, las condiciones, los estatus sociales y económicos cambian, la gente cambia. El único que permanece fiel y firme siempre, ¿saben quién es? El Señor Jesucristo y su palabra. Aquel que vino y que en base a esa inmutabilidad, porque en Él no hay
variación ni sombra, nosotros podemos tener confianza en Cristo. Todo lo que le diga Cristo, créalo. Y especialmente cuando Él dice amén, amén, que la Biblia traduce de cierto os digo. En segundo lugar, Cristo con su venida nos trae gozo en medio de un mundo triste. Les dije ya anteriormente que Génesis 3 para mí es el momento más triste, el primer momento más triste de la raza. Hay tristeza en el corazón de Dios. En el capítulo 6, luego de Génesis, cuando el Señor tiene que pronunciar y ejecutar un juicio contra el mundo creado, dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Saben que eso es un antropopatetismo? Es decir, pate o patos, que significa sentimiento, y antropo, hombre. Se le atribuye a Dios un sentimiento humano para tratar más o menos de acercarnos a lo que Dios sintió. Dios sintió una gran decepción, una gran tristeza. La Reina Valera del 60 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y algunos comienzan a manejar mal esa idea. Bueno, el que se equivoca, el que se arrepiente, el que se equivoca, y comienzan a manosear y a sacar de contexto. Lo que quiere decir es que fue un gran dolor y una gran tristeza, una gran pena lo que tuvo Dios en su corazón. Hasta ahí llega la imagen, porque no hay imagen que comunique lo que Dios es y siente, ninguna alcanza. Lo cierto es que la primera tristeza se ve en la desobediencia también, y Dios tiene tristeza en su corazón, y desde entonces la tristeza es el pan diario de mucha gente. Hay gente que come de tristeza. Es una tristeza crónica, tan nociva y tan mala como la anemia crónica. Todos pasamos situaciones de tristeza. Vamos a distinguir un poco la tristeza, así como distinguimos un poco también el asunto del miedo. Y la tristeza también es una respuesta humana, un sentimiento humano natural ante algo que nos duele. Jesús lloró, ¿o no? En estos días, con estupor, con una sorpresa impresionante, mirábamos nosotros cómo se le impedía a unas niñas llorar la partida de su madre. Y la niña decía: yo no quiero estar con nadie, yo no quiero nada, yo lo que quiero es a mi mamá, y ahora que más la necesito, no la tengo. A algunos adultos les parecía que no era bueno que la niña llorara. Yo traté como pastor de animar, pero parece que eso no fue de agrado de muchas personas allí. A mí me parece que estaban violentándole el derecho a un niño de expresar sus sentimientos, y eso es un abuso. Porque si Dios me hizo con sentimiento, Él me permite a mí expresar mi tristeza. Yo no estoy hablando aquí de esa tristeza. El Señor se sintió triste en su corazón. El Espíritu Santo se contrista cuando le desobedecemos. Estoy hablando de la tristeza que viene bien por la desobediencia, bien por la incomprensión, bien por el abuso del pecado de los unos con los otros, cuando yo soy causa de tristeza para otros. Los niños deberían tener momentos de felicidad, muchos, porque en el mundo, como crecen las plagas de los montes y las malezas, la tristeza va a abundar, y nosotros tenemos que sembrar semillas de gozo y de alegría en el corazón de los niños. Debe ser un compromiso de la familia, de los cristianos y de la iglesia, sembrar semillas de alegría en el corazón de los niños, porque como la maleza, repito, la tristeza la van a encontrar por todos lados. En el mundo hay muchas razones para estar tristes. Y estoy hablando también de la tristeza, de la decepción y de la frustración por estar buscando algo que solamente en Dios se consigue. El gozo, por su parte, es fruto del Espíritu Santo.
Lo hemos estudiado. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Y hace algún tiempo presentamos el gozo como el amor sonriendo, no negando la realidad, pero sí teniendo un gozo, porque a mí me llama la atención que el Señor, cerca de la cruz y la resurrección, dijo a sus discípulos: les voy a dar un gozo que nadie les podrá, ¿qué? Nadie les podrá quitar. Yo no sé si se ha parado a pensar en eso, ¿qué clase de gozo es? Porque ese gozo que dura hasta el 31 de diciembre no es tal. Ese gozo que está bien porque usted está contento, está muy alegre cuando tiene condiciones, pero luego cuando cambian las condiciones financieras, económicas, físicas, de salud y demás, y se le acaba el gozo, bueno, a lo mejor la fuente no da para esa circunstancia. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice el salmista. Y dice el profeta, con todo yo me alegraré, me gozaré en el Señor. Cuando Cristo vino al mundo, no vino a negar la realidad, porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero vino a darnos un gozo que el mundo no nos puede robar, que no nos puede quitar. Ahora uno pregunta: ¿cómo celebrar esta venida? Parece que estoy tomando mucho tiempo. Vamos a adelantar aquí. En primer lugar, Cristo vino a traernos ¿qué? Confianza en medio de un mundo lleno de miedos y temores. Cristo vino a traernos un gozo y una alegría en medio de un mundo muy triste. Cristo vino a traernos, en tercer lugar, una buena noticia en medio de un mundo de malas noticias, de tragedias. Vi en las redes sociales un link que esperaba revisar y luego cuando lo busqué no lo conseguí, porque en el momento en que lo vi en mi Facebook no lo pude revisar. Dice: las 14 noticias o los 14 acontecimientos más importantes en 2014, una cosa así. Y yo quería ver supuestamente cuáles habían sido, pero sin haberlo leído tenía la idea de que eran situaciones tristes, en buena parte, porque lo que más abunda en nuestro mundo es en noticias trágicas, malas noticias, y nosotros le tenemos miedo a las malas noticias. Vamos al médico y tememos que el médico nos dé una noticia que no nos guste, y leemos la noticia y vemos por todas partes. Entonces los artesanos o los creadores de escenarios basados en la realidad muchas veces nos crean unos escenarios pero dantescos, y todas las cosas que se dicen son malas. Y eso, cuando uno viene y dice: mira, pero vamos a compartir también las buenas noticias. Por eso me gusta que en BBN, después que comparten las noticias del mundo y todo lo que dice: ahora la buena noticia. Y muchos se ríen de nosotros y piensan: bueno, los evangélicos siempre sublimando y negando la realidad. ¿Y a dónde han llegado ellos con sus noticias? No necesitamos negar la realidad, pero tampoco necesitamos callar la boca para dar la buena noticia, que tenemos muchas buenas noticias. El Evangelio es una buena noticia, y es la noticia que más tiene que publicarse por todos lados, que más tiene que compartirse. Siempre en estos años hago un inventario y metas, y me propuse algunas cosas, nuevamente, como cristiano, como esposo, como papá, como servidor de Él. Y ya les hablaré en algún momento de algunas cosas que espero hacer este año, para que oren por mí. Pero la palabra evangelio, eu, que es un prefijo griego que significa bien o bueno, por eso eutanasia se llama supuestamente el bien morir. Todo lo que tenga eu, venido del griego, significa bueno o bien. Eu, y la otra parte que proviene de ángel, que tiene que ver con ángel, porque es un mensaje, un anuncio, una noticia. Es una buena noticia, es un buen anuncio, es un buen mensaje. ¿Que viene de dónde? Del cielo. Ahora, a muchos les parece que esa noticia, como yo decía ayer, en la renovación de votos de 25 años de unos amigos, pastores que me invitaron a predicar, yo les preguntaba a ellos dos: y mira, ¿y ese fuego de amor todavía quema?
se reía. Hay una ilustración que no pensaba decir aquí, pero lo voy a decir, lo voy a usar en otro sermón. Los antiguos griegos, en sus Juegos Olímpicos, tenían una carrera curiosa. Y es que los participantes tenían que llevar en sus manos mientras corrían una antorcha. Y ganaba no solo quien llegaba primero, sino que llegaba con la antorcha encendida. No importa cómo comenzó, no importa cómo ha sido tu trayectoria como cristiano, cómo estás terminando, cómo vas a terminar. ¿Vas a terminar con la antorcha encendida? ¿O vas a llegar con una antorcha apagada? A algunos les parece que la antorcha del Evangelio es una noticia que como que no tiene relevancia. Hay tantas cosas buenas que decir de parte de Dios. Y tomamos demasiado tiempo diciendo otras cosas, con la excusa de que esa es la realidad que vivimos, que no queremos negar. Y a mí me parece que eso es, ayer se me ocurrió este término, una malversación de oportunidades. Usar el tiempo presente para quejarse por el pasado y vivir anclado al pasado, en vez de aprovechar el presente para ver lo mejor que podemos hacer. Finalmente, Cristo con su venida vino a traernos esperanza en medio de un mundo de incertidumbre. De la confianza dijo: no tengan miedo, tranquilo, gente de paz. Del gozo dijo una noticia que será de mucha alegría. Del Evangelio, la buena noticia dice una noticia que será buena. Y ahora de la esperanza está en lo que es Cristo. Nos ha nacido un Salvador, que es ¿quién? Cristo, el Señor. Y ambos títulos son títulos de deidad. Primero, el Kyrios de Dios, el Cristo de Dios, el Mesías prometido. Eso significa el ungido, a quien Dios ungió, escogió y preparó y nos mandó. Eso significa Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Él. Es decir, discúlpenme la expresión llanera grotesca, este es mi gallo fino, se los mando, va en mi nombre. Y qué bonito que en dos eventos luego el Señor dice de Él: en quien tengo, me complazco en Él, en el ungido, en mi ungido, en mi enviado. Y así como el Señor envió al ungido, y el otro título no es Kyrios, sino ese Señor, el Cristo sí es el ungido y Kyrios es Señor. El amo, el dueño, el soberano, como lo dice Isaías, que su cetro ¿qué? No tendrá ¿qué? No tendrá fin. Su poder no tendrá fin. Por eso ese niño que nació en Belén, que creció, que murió, que resucitó, y luego convocó a los suyos en una loma y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Eso nos llena de esperanza. He aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Eso nos llena de esperanza. Y volveré y os tomaré a mí mismo y estarán donde yo estoy. Mi Padre vendrá a la morada en él y ustedes estarán donde yo estoy. Juan 14. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a orar. En algún momento le voy a pedir al hermano que me ayude con el piano. Por ahora quisiera un tiempo silencioso